Bueno, ahora ya conoces perfectamente las bases del análisis técnico, conoces perfectamente el price action, sabes cómo enlazar un conjunto de elementos técnicos hacia la misma dirección, es decir, ponerlos todos en común, ponerlos todos encima del gráfico para poder predecir si el precio va a caer, va a subir, va a estar en rango, hasta dónde puede llegar la caída, hasta dónde puede llegar la subida, en base a, pues bueno, la desaceleración, la aceleración, la teoría de Dow, de Charles Dow, cómo puede llegar una corrección, cómo es un patrón técnico, cómo es un patrón de candlestick, cómo se unen y convergen todos estos elementos. Pues bien, una vez sabemos ya todo eso, realmente ya es más que tangible el poder predecir, el poder operar y el poder directamente ganar dinero, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Pero sí que es cierto que hay elementos un poquito más avanzados o al menos distintos en cuanto a la competencia del price action, y son los indicadores, ¿de acuerdo? En esta lección vamos a comentar diferentes indicadores, vamos a hablar del MACD, vamos a hablar del volumen, vamos a hablar del RSI y vamos a hablar de las medias móviles. Como en todo, hay más. Yo no los uso todos a la vez, igual que hay más patrones y no se usan todos, pues esto es lo mismo. ¿Hay más indicadores? Sí, pero yo considero que estos recogen las bases necesarias para complementar el análisis técnico y a raíz de ello, pues un poco poder generar un análisis de mayor calidad, poder generar un análisis un poco más completo y poder sacarle al mercado un poco más de ventaja competitiva en este sentido, ¿vale? Los definiremos, comentaremos cuáles son sus características, cómo configurarlos y luego enseñaremos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? Empezando por las medias móviles, el cual considero que es el más útil de todos, el que siempre tengo a disposición, sinceramente. Yo utilizo la media móvil de 50 y la media móvil de 20. ¿Por qué? Todo tiene un sentido y realmente hemos comentado antes que una de las características de las criptomonedas era pues básicamente estos movimientos agresivos impulsivos y movimientos agresivos correctivos, ¿no? Movimientos que pues bueno se diferenciaban bastante sobre el mercado Forex y que generaban pues unas rentabilidades o una volatilidad mayor. Entonces, entendiendo esto, la media móvil ¿para qué sirve? Pues la media móvil es una zona de soporte resistencia dinámica. ¿Esto qué dice? Lo hemos comentado anteriormente y lo que hace es acompañar al precio tanto cuando sube como cuando cae, generando zonas de soporte cuando sube y de resistencia cuando cae. Entonces, ¿por qué me gusta? Pues bueno, me gusta porque tengo una orientación visual muy clara de qué nivel está acostumbrado a rechazar el precio. No nivel en cuanto a media móvil, nivel en cuanto a velocidad de pullback. Y me explico. Tengo una media móvil de 20 y una de 50. La de 20 es la blanca y la de 50 es la de rojo. ¿Por qué tengo una de este estilo? Una más rápida y otra más lenta. Pues precisamente por eso. Si el precio está tocando constantemente, se levanta y toca la de 20, se levanta y toca la de 20, se levanta y toca la de 20. ¿Esto qué implica? Que la tendencia es claramente alcista. ¿Por qué? Pues porque no solo están habiendo máximos y mínimos crecientes, etcétera, etcétera, sino que además la media móvil que se está rechazando es una media móvil muy rápida, que es la de 20. Y esto a mí me da una orientación muy clara de la fuerza con la que está el precio. Fijaros aquí, en todo este bull run de Bitcoin, fijaros cuál es la media móvil que más se toca. La de 20, solo se toca la de 20, hasta que entra el mercado bajista y luego vuelve a entrar otro bull run. En cambio, ¿para qué tengo la de 50? Pues muy sencillo, para lo mismo, pero entendiendo que el pullback está más desarrollado, ¿vale? Hay muchas veces pues que el mercado necesita un pullback mayor, necesita un respiro mayor y en vez de ir a buscar la de 20, que es la blanca, va a buscar la de 50. ¿Por qué? Pues porque desarrolla un pullback mucho más claro y continúa, ¿vale? Tenemos varios ejemplos de ello, pues fijaros, aquí tenemos lo mismo, lo que esto deriva en un mercado bajista y aquí tenemos lo mismo, fijaros qué es lo que hizo el precio de Bitcoin cuando hizo la caída hasta los 30.000, tocó la de 50 y para arriba, y cuando empezó a irse para arriba, ¿qué hizo? Se levanta y toca la de 20, porque inicia nuevamente otro bull run. ¿Qué sucede? Pues que bueno, diferentes elementos fuera del mercado, como por ejemplo inflación, nuevas cepas de COVID, Evergrande, etcétera, etcétera, pues generan este movimiento bajista. Luego se agrava la situación con todo lo de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero bueno, al final lo que hace el precio es hacer un pullback largo hasta la media móvil de 50 y continuar. Y luego busca la de 20 para continuar con esa tendencia alcista. Se da la vuelta y ¿qué estamos haciendo ahora? Se da la vuelta, rechaza la de 20, se cae, se da la vuelta, hace un pullback mayor y toca la de 50, por lo cual se han girado las tornas, ¿de acuerdo? Entonces las medias móviles son perfectas para esto, un poco para tener una orientación visual de lo que está haciendo el precio. Destacar que cualquier elemento en cuanto a indicador que pongamos encima del gráfico, que pongamos encima del precio, no va a significar una herramienta de trading
como tal, ni va a significar una herramienta que no podamos detectar a través del gráfico. Aquí ya sabemos que el precio está en un bull run tan importante, que los pullbacks son justos, son muy cortos. Pero bueno, visualmente lo vemos mejor así. Pues perfecto, tampoco vamos a tomar ninguna decisión operativa en base a medias móviles o únicamente en base a medias móviles. Pero, repito, visualmente queda mucho mayor y te da una señal mucho más clara, y dentro de una estrategia global la podemos incrustar, la media móvil. Eso lo veremos más adelante. Otro elemento es el volumen. El volumen es esta herramienta que tenemos aquí debajo y te indica el interés o la cantidad de contratos negociados en un determinado espacio temporal, ¿vale? Como digo, igual que las medias móviles, pues el volumen lo puedes introducir en cualquier temporalidad, ¿ok? Semanal, diaria, mensual, horaria, lo que quieras, ¿ok? Entonces, yo luego en el apartado de estrategias te enseñaré cómo lo gestiono eso. Pero el volumen, como veis, es una herramienta muy útil para acompañar. ¿En qué sentido acompañar? Pues bueno, te está diciendo cuándo hay más o menos interés en un determinado movimiento, en pocas palabras. Entonces, si tú ves el típico ejemplo, una ruptura o un movimiento impulsivo con mucho volumen, como es el caso, aquí lo tenemos, pues ¿eso qué implica? Pues implica que el mercado tiene interés en ese movimiento, ¿vale? Tiene interés en lo que está haciendo el precio, ¿vale? Claro, luego ves un pullback y el volumen es menor. Pues hombre, es que hay menos interés en ese pullback, por lo cual es positivo, ¿no? Es positivo. Luego, ¿qué pasa aquí? Se rompen máximos históricos con un volumen bastante plano. Pues hombre, esto también te puede indicar que cuidado, ¿vale? Como siempre y como todo, no es determinante el volumen, ni ningún indicador, en mi opinión, es determinante de nada. Pero en un cómputo general, en un cómputo global de diferentes indicadores, de una especie de ecosistema, podríamos decir, de indicadores, todos tienen su parte importante. Entonces, el volumen te marca el interés en un movimiento a través del número de contratos que se están negociando en ese punto. Y es muy sencillo. ¿Maneras de interpretar el volumen? Pues bueno, entender dos elementos. Primero, en momentos de aperturas, en momentos de cierres, en momentos donde se presentan noticias, en momentos de cuando se inicia la sesión americana, etcétera, etcétera, va a crecer el volumen. ¿Por qué? Pues porque hay más operadores dentro. En fines de semana, pues va a caer, ¿vale? Porque hay menos operadores negociando contratos, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, no es solo ver si el volumen es alto o es bajo, también es ver si es creciente o si es decreciente, si acompaña al precio en un movimiento o si no lo acompaña. Porque el volumen puede ser alto, pero ser decreciente. Y el precio puede estar subiendo y el volumen ser decreciente. Entonces, pese a ser alto, es decreciente, por lo cual es una mala señal. En el volumen tenemos diferentes elementos, algunos los he estado comentando, son los más importantes, los más básicos, que te pueden ayudar a determinar y a acompañar, a hacer una especie de ecosistema, como digo, direccionado a una estrategia. El volumen formará parte de nuestras estrategias, pero como un apartado concreto, como un apartado muy, muy mínimo de las mismas. Ya lo veremos más adelante, pero es importante que conozcas las bases del volumen. Es importante que entiendas cuándo crece, cuándo decrece, por qué no, qué significa, en qué te puede ayudar, ¿de acuerdo? Así que nada, no hay mucho más que comentar respecto al volumen. Sí que es cierto que podríamos finalizar detallando que no es que haya volumen alcista y volumen bajista, sino que hay volumen. Tú dentro de esta mecha de aquí, fijaros, dentro de esta semana de aquí, la semana del 9 de marzo del 2020, plena pandemia por COVID, fijaros que el precio de Bitcoin cae exactamente un 33%, ¿vale? Cae un 33% abajo. El volumen es enorme. ¿Esto es volumen bajista? No, no es volumen bajista. ¿Y por qué te lo digo? Pues muy sencillo, porque dentro de un movimiento de caída, como hemos comentado antes, hay movimientos de impulso y de pullback, de impulso y de pullback, de impulso y de pullback, de impulso y así sucesivamente. Entonces, esta sombra de aquí, esta vela de aquí, igual que hace un movimiento de caída, luego también hace un movimiento de subida, donde también hay impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Entonces, dentro de una vela concreta, no podemos determinar que todo este volumen es bajista. ¿Por qué? Pues porque igual donde hay más volumen y lo que hace que el volumen sea tan grande es justamente en los movimientos de pullback, en los movimientos impulsivos. Y pese a que la vela, en términos generales, sea muy bajista, puede haber más interés en los movimientos impulsivos que en los correctivos, que en los que cae. Entonces, eso ya es la prueba definitiva o la prueba única, última, que te indica, oye, el volumen no es alcista o bajista, sino que es volumen y ya está. Te demuestra si se genera interés o no, ¿vale? Entonces nada, importante entender eso, importante entender que
el volumen va sobre todo en unos términos mucho más generales, mucho más globales y que te hace una especie de zoom sobre el interés generado en un movimiento concreto. Otro indicador interesante, el volumen ya lo podemos quitar, es el MACD. Yo le clico aquí tenemos un apartado de indicadores en TradingView, yo ya lo tengo seleccionado como favorito, ¿vale? El MACD se denomina Moving Average Convergence Divergence, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es clicar y configurarlo de la siguiente manera. En MACD tenemos tres elementos. Uno, el histograma, que es un poco esta especie de barras que tenemos aquí. Dos, la línea señal. Y tres, la línea MACD, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic. Y yo lo que hago es quitar el histograma y quitar la línea de señal. Y me quedo con la línea de MACD en sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué te indica la línea MACD? Bueno, en términos generales te indica convergencias y divergencias respecto a lo que está haciendo el precio. ¿De acuerdo? Muchas veces, por ejemplo, en este punto de aquí, voy a quitar ya el volumen. En este punto de aquí, por ejemplo, ¿y para qué uso yo el MACD? En este punto de aquí, pues ¿qué estamos viendo? Que el precio está alcista, hace unos máximos concretos, luego hace un movimiento bajista, como vemos, y luego se levanta, ¿no? Impulso, pullback, impulso. El precio, pues bueno, te da unas claras señales de máximos históricos nuevamente, con sus peculiaridades concretas, ya que como veis, pues bueno, vemos una desaceleración, vemos un freno del precio, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Pero si miramos el MACD, ¿qué nos está enseñando el MACD? Fijaros que nos está enseñando esta media, que hay una divergencia en el precio. ¿Por qué? Pues porque el precio está haciendo máximos crecientes y el MACD está haciendo máximos decrecientes. Es muy importante entender una cosa. Este tipo de divergencias van a existir en momentos en los que el precio se sobrecompre. Van a existir momentos en los que el precio esté pasando por encima de ciertos niveles. No siempre, pero ahí van a estar. No tienen por qué confirmarse siempre. Es decir, hay veces que se forman divergencias, como es el caso, y hay veces que se confirman y veces en las que no. Y luego, el hecho de ver una divergencia no implica que se vaya a cumplir, si es que se cumple al momento. Estas cuatro características son importantes y tenéis que tenerlas en cuenta siempre cuando analicéis un MACD o cuando queráis utilizar el MACD, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo una clara divergencia. ¿Por qué? Hombre, pues porque en el price action lo que estamos viendo es que Bitcoin está haciendo mínimos crecientes, aquí lo tenemos, pam, y que en MACD estamos haciendo mínimos decrecientes. Como veis, aquí lo estamos viendo, pam. ¿De acuerdo? ¿Esto implica que el precio de Bitcoin vaya a caer sí o sí? No, no. Esto es una herramienta más, es una herramienta de análisis, es una herramienta que nos puede servir, que nos puede ser útil, sobre todo en una vertiente más operativa. En cuanto a análisis, ya vemos que el precio de Bitcoin está débil. No necesitamos ver un MACD para ver que está débil. ¿Por qué? Pues hombre, aquí ya vemos cómo rompe máximos históricos, ya vemos que le falta fuerza. Aquí ya vemos que este es un patrón de cuña, lo hemos visto antes. Aquí, pues hombre, ya estamos viendo lo que se está formando. Estamos viendo la debilidad latente en el movimiento. No necesitamos que venga MACD y poner un MACD para saber que el movimiento está débil, pero sí que es cierto que en muchos momentos concretos, en cuanto a una entrada, en cuanto a una salida de una posición, en cuanto a determinar si un movimiento puede estar llegando a su fin, el MACD es muy atractivo. Y esto lo utilizaremos mucho a la hora de ver divergencias en zonas de soporte. Luego, en el apartado de estrategias lo comentaremos más a fondo, pero va a ser una de las herramientas más importantes en ese sentido. Ver esas divergencias, siempre contextualizado delante de un movimiento impulsivo, una zona de soporte, una desaceleración. Todos los elementos que hemos comentado antes de price action, que son vitales, siempre van a ser la cara A. En la cara B miraremos MACD, miraremos volumen y miraremos, entre otras cosas, RSI. RSI es el tercer o cuarto indicador. Hemos hablado de volumen, medias móviles, MACD. El cuarto indicador es RSI. El RSI lo único que hace para lo que se utiliza es para detectar momentos de sobrecompra o sobreventa. RSI se llama índice de fuerza relativa, Relative Strength Index, ¿vale? Y pues básicamente lo gestiono o lo edito de la siguiente manera. Doble clic. En entrada de datos tampoco ponemos nada, como en el MACD, no sé si lo he comentado, pero en MACD no tocamos nada y todo lo de aquí fuera, ¿vale? Lo único que me quedo yo personalmente es con la barra de arriba y la barra de abajo, ¿vale? Aparte del RSI en sí. ¿Qué te marca el RSI? Como veis, tiene dos barras, las voy a poner de otro color un poco para que las veamos de manera más clara, más clave, ¿no? En este sentido, lo ponemos por aquí, lo ponemos por aquí.
y el RSI también lo vamos a poner de un color más oscuro. Así lo vemos mucho mejor. ¿Qué estamos viendo? Vemos que tiene dos líneas discontinuas, una arriba, otra abajo, y luego una línea lila, ¿no? ¿Esto qué nos marca? Las líneas discontinuas están en el nivel de 30 y en el de 70. El nivel de 30 para abajo indica sobreventa, el de 70 para arriba sobrecompra, ¿vale? Y luego está el RSI, que está en todo el medio, se mueve por el medio, ¿vale? A veces sube por arriba, a veces va por abajo, pero en términos generales está en el medio. ¿Para qué sirve el RSI? Pues para detectar periodos de sobrecompra o de sobreventa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hemos comentado antes, oye, es que las criptomonedas tienen movimientos muy exagerados. ¿Esto qué me hace pensar a mí? Pues hombre, yo la sobrecompra en RSI me la tomo de una manera muy distinta. ¿Por qué? Pues porque es muy normal, fijaros en todo este bull run de aquí, donde el RSI, en todo este movimiento de aquí, el RSI está completamente o constantemente marcando sobrecompra, 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 sobrecompra. ¿Indica que es momento de caer? No, porque estamos en pleno bull run en una criptomoneda, por lo cual va a pasar de todo menos una caída, al menos en un cierto periodo de tiempo. En Forex, en acciones, etcétera, etcétera. ¿Es útil? Sí, es muy útil, porque no es tan habitual esa sobrecompra y te indica una alerta importante. ¿La sobreventa es útil? Pues sí, en RSI es bastante útil. ¿Por qué? Pues porque no es tan habitual que haya sobreventa en las criptomonedas. Eso sí, muchas veces llega de golpe. ¿Por qué llega de golpe? Hombre, pues porque igual que es agresivo en movimientos impulsivos, es agresivo en movimientos correctivos. Fijaros que aquí el RSI pasa de un valor de 94 a un valor de 41. Es una caída increíble en muy pocas semanas. Entonces te está indicando, pese a no estar en un punto de sobreventa, como interpretaríamos la sobreventa en el RSI, que es a partir de 30, pero bueno, pese a no estar en ese punto, ha caído mucho, ¿no? Entonces, además de esta modalidad, se puede utilizar de otra manera el RSI a modo de buscar puntos de ruptura. ¿En qué sentido? Mirad, cogemos el gráfico de Cardano y aquí ¿qué estamos viendo en Cardano? Pues bueno, estamos viendo que llegó un punto en el que Cardano, pese a seguir marcando máximos históricos, aquí lo vemos en esta etapa de aquí, el precio se levanta, hace un pullback, se levanta, hace un pullback, se vuelve a levantar, vuelve a generar máximos históricos. Fijaros qué hace en el RSI. ¡Pam! Máximos decrecientes. ¿Vale? Entonces, dentro de una sobrecompra, porque Cardano ya estaba en sobrecompra, en cuanto a RSI, estaba en sobrecompra desde diciembre de 2020. Imaginaros lo que subió posteriormente ya en sobrecompra. Pero bueno, dentro de esa disposición de sobrecompra, lo que estamos viendo es que el RSI te está diciendo, vale, sí, tú sigues sobrecomprado, pero hay divergencias bajistas. El precio sigue haciendo máximos históricos y el RSI todo lo contrario, pese a estar sobrecomprado. Entonces, en este tipo de situaciones es muy útil el RSI. Es importante saber cuándo utilizarlo. Mi manera de enfocar es no utilizarlo siempre o no tenerlo siempre, sino utilizarlo en momentos muy, muy, muy concretos, ¿de acuerdo? El mismo Cardano, por ejemplo, si copiamos el RSI y lo pegamos en este punto de aquí, en el gráfico diario, ¿qué hicimos en Cardano nosotros en gráfico diario? Pues bueno, nos dimos cuenta de que el movimiento en este punto de aquí estaba bastante sobrevendido. Luego se levantó con bastante fuerza y luego entró en antes de tiempo. Fijaros que el precio de Cardano en este punto de aquí sigue haciendo máximos. En cambio, nos dimos cuenta que el RSI estaba marcando claras divergencias, posteriormente, pues claro, ya formó una clara tendencia bajista, etcétera, etcétera, pero nos dimos cuenta mucho antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque pese a que el precio de Cardano seguía subiendo, en RSI nos marcaba una clara divergencia bajista. ¿Vale? Incluso en diferentes etapas donde Cardano parecía que podía arrancar, ya hablábamos de que, cuidado, porque la diagonal del RSI no se ha roto aún. O sea, aunque Cardano arranque, el RSI no ha roto su diagonal, por lo cual puede seguir ese movimiento bajista, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de resumen, para el RSI nos indica sobrecompra y sobreventa. La sobrecompra no la vamos a utilizar tanto o no le haremos tanto caso, básicamente porque es una característica muy principal de una criptomoneda. La sobreventa sí que la utilizaremos, sí que la tendremos en cuenta, pero sobre todo lo gestionaremos en pro de ver ese tipo de divergencias que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Los indicadores menos las medias móviles los utilizo en momentos puntuales. La media móvil la tengo siempre, tanto la de 20 como la de 50. El volumen voy variando. RSI y MACD son más específicos de momentos determinados en los que considero que es necesario buscar algo extra respecto a lo que nos dice el gráfico, ¿de acuerdo? Pero es la recomendación que os hago en ese sentido. Es importante entender cuándo es el momento de utilizar cada elemento y entender que hay elementos que nos sobran en el gráfico y otros que nos pueden hacer falta en un momento determinado.
Sin más dilación, dejamos este punto de aquí y pasamos a la segunda fase de este bloque llamada teoría de Elliott y Fibonacci. Bueno, en este caso vamos a hablar de la teoría de Elliott y Fibonacci. Son dos elementos que van muy de la mano y también convergen bastante con lo que hemos comentado anteriormente sobre teoría de Dow, correcciones, tendencia alcista, 1/3, la mitad, 2/3, impulsos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es la teoría de Elliott? ¿Qué es Fibonacci? Voy a hacer una introducción muy rápida, muy inicial, a modo de que pues, a quien le cause curiosidad pueda pues, destacar, pueda buscar y pueda buscar más información sobre lo mismo, ya que trae bastante cola teórica, sobre todo este tipo de elementos, ¿ok? Al final es una manera de interpretar y es una manera de predecir el comportamiento del mercado. Nosotros hemos comentado anteriormente que el mercado, pues bueno, se mueve por impulsos y por correcciones, pero claro, ¿cómo sabemos en qué momento puede venir una corrección, además de con el price action y demás? ¿Cómo sabemos hasta dónde puede llegar esa corrección? ¿Cuántos impulsos, cuántas correcciones, de qué depende? ¿Cuándo se puede empezar a girar la tendencia? Hay muchos cabos sueltos que pueden quedar un poco en el aire, un poco, pues bueno, en tierra de nadie, y que la teoría de Elliott y Fibonacci nos ayudan a predecirlos, ¿vale? Vamos a empezar por Fibonacci, ya que es el elemento más sencillo y más fácil de entender. Fibonacci al final es una herramienta de medición del pullback. ¿Ok? Hay extensión de Fibonacci y hay retroceso de Fibonacci, pero de la misma manera que antes hemos comentado, oye, en los patrones, cuando hay un doble techo, por ejemplo, cuando el precio, pues bueno, se levanta, hace un doble techo e inicia un movimiento correctivo, o sea, y cae, en análisis técnico, en Forex, en acciones, etcétera, etcétera, e incluso en criptomonedas también habrá gente que lo utilizará, ¿no? Pero, por ejemplo, cada patrón tiene un precio objetivo. El doble techo, pues escogiendo la altura de ese techo y ¡pam!, plasmándola debajo del patrón, y entonces entiendes que el target inicial para este patrón es este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque la medida entre el mínimo y el máximo es X. Pues el target es X también. Pues lo mismo que os he comentado, yo os recomiendo que lo podéis tener en cuenta, pero no es ni mucho menos obligatorio llevarlo a cabo en criptomonedas, básicamente porque la tendencia natural al momentum de la criptomoneda puede hacer que, vale, te toque el target y luego continúe el triple, ¿ok? Pues en este caso es lo mismo. Fibonacci puede medir tanto el retroceso como la extensión. ¿Qué pasa? Que una criptomoneda tiene un conjunto de impulsos, pues, que pueden sin ningún problema desbancar a lo más probable, entre comillas, que te marcaría Fibonacci, ¿vale? Al final todo esto son herramientas, ahora marcaremos Fibonacci, pero es una herramienta que te marca qué es lo más probable. Entonces, lo más probable será X, y lo que pasará, o lo que pasará muchas veces, es que hará Y. Claro, ¿tú habrás hecho lo probable? Sí, pero ¿y todo este beneficio dónde queda, no? Entonces, yo recomiendo que se utilicen otro tipo de estrategias, otro tipo de posibilidades a la hora de poder determinar dónde salir y cómo salir. Esto ya os digo que lo comentaremos más adelante en la etapa final ya del curso, ¿no? Entonces, ¿qué es Fibonacci? Fibonacci al final es un elemento que no es propio del análisis técnico. Fibonacci es una serie numérica, podéis buscar por internet, que se ha detectado que se repite en muchas situaciones de la vida, ¿vale? En el cuerpo humano, en la naturaleza, en los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se le ha encontrado un sentido útil también en el mercado. ¿Qué marca Fibonacci? Fibonacci al final lo tenemos por aquí en TradingView, retroceso de Fibonacci, extensión de Fibonacci. Vamos a hablar única y exclusivamente del retroceso, y si tiramos Fibonacci, lo que tenemos que hacer es, en este caso, desde el mínimo del patrón hasta el máximo del patrón, ¿de acuerdo? Del impulso, perdonad. Entonces, cuando vemos un impulso, pam, y cuando veamos que el precio está empezando a caer, ya podemos tirar Fibonacci. Claro, por ejemplo, aquí, imaginaros, en este gráfico de aquí, Fibonacci, ¿de qué sirve tirar un impulso de Fibonacci aquí? Lo voy a poner de un color más oscuro para que lo veáis un poquito mejor, así, unas líneas más oscuras. Entonces, ¿de qué sirve tirar Fibonacci en mitad de un movimiento impulsivo si aún no está frenando? Pues hombre, cuando ves que empieza a frenar, tú ya tiras Fibonacci y ya esperas a que pueda llegar o no el pullback, luego ya se vería, ¿no? Entonces, como decía, Fibonacci lo lanzamos cuando estamos viendo que el pullback empieza a formarse. Lo voy a volver a lanzar de un color mucho más agresivo, o sea, mucho más grueso. Entonces, ahora en este punto de aquí, ¿qué vemos? Pues vemos que nos salen unas líneas.
Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 líneas. ¿Qué son estas líneas? ¿Qué representan? Si hacemos doble clic en las líneas, salen todos estos niveles que podemos tener aquí, ¿vale? ¿Esto qué son? Nivel de 0, nivel de 0,382, nivel de 0,5, nivel de 0,618 y nivel de 0,75. ¿Por qué salen estos 4 niveles, sobre todo? 0,382 es un tercio del impulso anterior, ¿vale? 0,5 es la mitad y 0,618 son 2 tercios. ¿Con qué concuerda Fibonacci? Con la teoría de Dow. O sea, la teoría de Dow ya hablaba de esto, ¿ok? Entonces, estamos viendo que tenemos un tercio, la mitad o 2 tercios, representados en porcentaje, ¿vale? Si hacemos doble clic, aquí sale 0,382. ¿Ok? Es el 38% del movimiento anterior, ¿vale? Es un porcentaje de todo este movimiento de aquí, ¿ok? Entonces, como vemos, el propio Fibonacci ya nos marca en la parte de un tercio, de la mitad o de 2 tercios de este pullback anterior, por lo cual nosotros sabemos que el precio, o sea, ya sabemos qué precios concretos puede marcar Fibonacci o a qué precios concretos puede llegar ese pullback para luego dar esa reversión. Aquí tendríamos, por ejemplo, si el impulso fuera así, y empezar al pullback, sabemos que este pullback de aquí, potencialmente, vamos a dibujarlo nuevamente, este impulso, perdonad, tenemos este impulso de aquí, llega hasta este punto de aquí, pues este pullback que está iniciándose potencialmente puede llegar a un tercio, lo que representan los 3100, la mitad, 2300 o 2 tercios, 1700. Dentro de todos esos niveles, Fibonacci entendería como que, vale, la corrección es sana para una continuación. Entonces, lo único con los que os tenéis que quedar de Fibonacci es con esos conceptos que estoy comentando. Son los básicos y más importantes, ¿de acuerdo? No podemos ir a conceptos más avanzados, como por ejemplo, ya os digo, las extensiones, buscar niveles intermedios, etcétera, etcétera, pero no son necesarios, ¿vale? Un tercio, la mitad o 2 tercios. Y Fibonacci, resumido, sirve para que tú sepas qué es un tercio, qué es la mitad y qué son 2 tercios, ¿vale? Simple y llanamente. Entonces, pasando de esto, Fibonacci ya sabemos lo que es, sabemos para qué sirve. ¿Qué es la teoría de Elliott? Bueno, la teoría de Elliott es algo un poco más complejo, un poco más desarrollado, y lo que busca es básicamente medir y poder predecir de alguna manera el comportamiento del precio y darle un sentido al movimiento. Al final, aquí lo que vemos es pues movimientos impulsivos, movimientos correctivos, para arriba, para abajo, ahora uno más largo para abajo. Entonces, lo que vemos son impulsos y pullbacks, algunos más desarrollados y otros menos. ¿Qué hace la teoría de Elliott? La teoría de Elliott lo que hace es dividirte todo esto de aquí en ondas. Ondas y subondas. Aquí entran también características que ya hemos visto antes, como por ejemplo la fractalidad. ¿De acuerdo? La fractalidad de los movimientos. ¿Qué implica? Bueno, vamos a dibujarlo para que lo veáis un poco más claro y luego os diré exactamente en qué situaciones. Por ejemplo, vemos como una tendencia bajista, el mercado pues bueno, está cayendo, impulsos, correcciones y vemos que de repente se empieza a formar un triángulo, un patrón potencialmente de reversión. Lo hemos comentado anteriormente. Entonces vemos que finalmente se completa esa reversión y el mercado empieza a subir. ¿Vale? Claro, en este punto de aquí no sabemos ¿esto qué es? ¿Esto es un pullback para seguir cayendo? En este punto de aquí podría serlo, si no conocemos teoría de Elliott. Esto podría ser muchas cosas, podría ser una especie de rango, podría el precio, pues bueno, luego entrar en una especie de rango distinto, en una consolidación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando conocemos la teoría de Elliott podemos entender lo siguiente, y es que esto de aquí es una tendencia bajista, esto de aquí es un agotamiento de esa tendencia, es un patrón de consolidación, es un patrón de reversión, es un patrón de agotamiento, en una palabra, lo que hemos comentado, y esto de aquí puede significar el inicio de una nueva tendencia, ¿vale? Pero ¿cómo podemos entender que esto es el inicio de una nueva tendencia? A través de dos elementos, entendiendo que esto era una tendencia bajista, entendiendo las bases de esta tendencia bajista, entre paréntesis, van a ser las mismas bases bajistas que si aquí se inicia una tendencia alcista, va a tener las mismas bases que esta tendencia bajista, pero al revés. Entonces, entendiendo las bases de una tendencia en general, sabiendo que esto es bajista y sabiendo que esto es un final de tendencia debido a que es un patrón de agotamiento, debido a que es un patrón de reversión, debido a que es un patrón de fin de momentum, pues entendemos que esto de aquí puede ser una tendencia alcista. Entonces, vamos a ver cuáles son esas bases de tendencia alcista en este caso. Bien, la teoría de Elliott comenta que el mercado está compuesto por 5 ondas, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5.
Claro, aquí ya vemos diferentes características. Hay 3, 1, 2 y 3 que son alcistas. Y hay 2, 1 y 2 que son bajistas. Punto número 1. Punto número 2. Hay una bajista que es sencilla, o hay una bajista que es en un movimiento, y hay otra bajista que es un poco más extraña, ¿vale? Entonces, la teoría de Elliott, al fin, lo que comenta, en pocas palabras, es: el mercado tiene 5 ondas, o cada tendencia está compuesta por 5 ondas, 2 son correctivas, y una de estas 2 correctivas es compleja, ¿vale? Normalmente te marca que la onda número 3 está de aquí, es decir, si contamos ondas, pues bueno, ¿qué vemos? Vemos una onda número 1, onda número 2, correctiva, onda número 3, onda número 4, correctiva pero compleja, y onda número 5. Pues normalmente la onda número 3 suele ser la más larga, ¿vale? Es por eso por lo que muchas veces la corrección es más compleja. Simple y llanamente, como más desproporcionado es el movimiento impulsivo, más desproporcionado tiene que ser el movimiento correctivo para equilibrar las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo que esto es la primera fase, que esto es la primera tesis de la teoría de Elliott, luego viene otra, las subondas, y esto ya entra dentro de la fractalidad. Dentro de esta onda impulsiva, ¿qué tenemos? Pues tenemos una onda número 1, una onda número 2, una onda número 3, una onda número 4 más compleja y una onda número 5. Dentro de esta onda correctiva, pues 3/4 partes de lo mismo, en todas las temporalidades. Si esto es una temporalidad diaria, las ondas correctivas que estamos comentando serán en otras temporalidades inferiores. ¿Recordáis lo de la fractalidad? Lo repito mucho, pero porque es muy importante. Pues ahora ya le damos un sentido a esa fractalidad. Antes, cuando hemos puesto el ejemplo, al principio del curso, hemos dicho, no, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Pero ahora le damos un sentido a esos impulsos y esos pullbacks. Le damos un sentido: cuál es larga, cuál es pequeña, cuál es un pullback complejo, cuándo viene un pullback, cuándo no, cuántas ondas hay, ¿vale? Ya le podemos dar una dirección y un conocimiento concreto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros venimos de un movimiento bajista y estamos iniciando un movimiento alcista, ¿vale? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto importante? ¿Cuál es el kit de la cuestión en este sentido? Número 1, entender si esto es una vela de ruptura o es un movimiento de ruptura. ¿De ruptura qué significa? Que rompe algún nivel. Hombre, en este caso sí que lo hace porque tiene aquí esta especie de triángulo. Tiene también pues sus medias móviles pertinentes, tendrá la de 20 que hemos comentado antes, la cual romperá antes, tendrá la de 50, la cual vendrá más separada, pero ¿hay ruptura? Sí. Perfecto, tenemos una parte inicial. ¿Hay máximos crecientes? Al final hemos hablado, la tendencia es máximos y mínimos crecientes. Hombre, sí, respecto a todo este patrón hay diferentes máximos crecientes, lo cual está bien. Entonces, cuando tenemos diferentes elementos técnicos que nos indican, oye, cuidado, ¿qué tenemos que empezar a ver? Pues bueno, herramientas basadas en Fibonacci, ¿vale? Un poquito, oye, ¿hasta dónde puede llegar este pullback? ¿Hasta dónde puede llegar este movimiento? ¿Va a haber algún pullback? Hombre, pues en algún momento habrá un desgaste de este movimiento impulsivo. En algún momento tiene que desgastarse. Entonces, cuando se desgasta, nosotros tiramos Fibonacci. ¿Y ahora qué sabemos? Sabemos que si esto es una onda número 1 y ahora se está formando una onda número 2, para poder esperar una onda número 3... ¿en qué niveles tenemos que ver este pullback? Pues 1/3, la mitad, 2/3. ¿Por qué? Pues porque es una de las bases de la tendencia alcista o de la tendencia en general. Aquí hemos dicho, ¿cómo podemos saber que esto puede ser una onda número 1? Bueno, pues por 2 motivos. 1, sabiendo las bases de la tendencia y 2, viendo que esto es un agotamiento de la tendencia. El agotamiento lo tenemos claro, pero las bases ¿cuáles son? Impulsos y pullbacks, máximos y mínimos crecientes, 1/3, la mitad, 2/3. ¿Veis? Todos estos elementos, y ahora hemos incluido otro, teoría de Elliott. Ondas, cuál es la onda, cuál es la subonda, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, aquí se junta un poco todos los elementos que hemos estado comentando, todos los elementos que hemos estado diciendo, por eso es una fase del curso un poco más avanzada, pero al final es lo mismo, es siempre repetir lo mismo. Entonces, estamos viendo un impulso, tiramos Fibonacci y volvemos al inicio de todo el curso, de toda la explicación, que es hasta dónde llega el pullback. ¿Hasta dónde? ¿Qué dice la teoría de Dow? 1/3, la mitad, 2/3. Por lo cual, si vemos una desaceleración o una reversión a través de candlestick, a través de patrones, a través de desaceleración a secas, que lo hemos comentado antes también, en ciertos niveles podemos entender que este pullback está llegando a su fin y que va a iniciarse otro movimiento impulsivo. ¿Vale? Pero ahora ya sabemos que este movimiento impulsivo
es la onda número 3, confirma un cambio de tendencia, seguramente será la onda más larga y posteriormente, pese a venir un pullback, un patrón correctivo, pese a que probablemente vendrá un patrón correctivo más o menos desarrollado, da igual, pero pese a ello, esto no implicará un cambio de tendencia. Porque el cambio de tendencia se ha formado aquí, en este punto de aquí. Aquí se inicia una nueva tendencia. Entonces, esto formará parte de un pullback bajista dentro de una tendencia alcista, entendiendo que volveremos a tirar Fibonacci y volveremos a ver hasta qué niveles puede llegar esta corrección para volver a formar una nueva onda número 5. ¿Vale? Entendemos un poco la situación, entendemos un poco el contexto, entendéis que todo viene encarrilado. Desde el momento cero hemos estado hablando de Fibonacci, de teoría de Dow, hemos estado hablando de tendencias, de impulsos, de correcciones, máximos y mínimos crecientes. Luego hemos pasado a patrones, price action, a medias móviles, a velas. Ahora hemos pasado a Fibonacci, que lo único que es una herramienta automática para marcar un tercio, la mitad, 2/3. Y además hemos añadido ondas de Elliott, que lo único que te hace es, a través de entender cómo se mueve el precio, tú poder determinar si esto es una onda número 1, 2, 3, 4, cómo será el pullback, cómo es probable que sea el pullback. ¿Cómo sé si se va a girar o no? Pues a través de las candlesticks, a través de los patrones. Todo tiene un transcurso, un hilo argumental para ir pasando por diferentes elementos, por diferentes campos y poder determinar esa acción del precio, ese precio futuro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, lo podemos poner en gráfico, por ejemplo, diario. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en gráfico diario en Bitcoin? Pues bueno, el precio estaba en movimiento impulsivo, impulso, pullback. Aquí lo vemos claramente. Tenemos dos ejemplos, vamos a utilizar, pues bueno, los dos, ¿vale? En este movimiento impulsivo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, el precio está desarrollando una tendencia bajista, aquí lo tenemos, onda número 1, onda número 2, onda número 3, onda número 4 y onda número 5. La onda número 5 ya forma parte de este patrón de triángulo que hemos comentado anteriormente. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues bueno, vemos las ondas, vemos el patrón de triángulo, que es lo que hemos dibujado anteriormente, y ¿qué es lo que vemos a continuación? Vemos un impulso, onda número 1, onda número 2, onda número 3, onda número 4, que casualmente es más compleja, y onda número 5. No lo he comentado antes, pero si la onda número 3 no es demasiado corta, o sea, no es demasiado larga, será la onda número 5 la onda larga, ¿vale? Esto va así, o es la 3 o es la 5. En cuanto a probabilidades y en mi experiencia de todos estos años, la 3 suele ser la larga, pero habrá muchas veces, como es el caso, que sea la 5, no pasa nada, da igual. ¿Pero qué vemos a continuación? Vemos un patrón de doble techo, un cambio en la tendencia, un giro, patrón bajista. ¿Y qué es lo que vemos? Onda número 1, onda número 2, onda número 3, onda número 4 y onda número 5. Y así sucesivamente, Y día sí, día también. Y en esta temporalidad, aquí, por ejemplo, estamos viendo una onda número 1 y una onda número 2. Pero si ampliamos esta onda número 2, ¿qué es lo que veremos? Pues impulsos y pullbacks, por ejemplo. Vamos a poner gráfico horario. Esperad, vamos a poner un momento al inicio de todo este movimiento bajista. Fijaros, esto de aquí, en gráfico diario, este apartado de aquí, era la onda número 1 en Bitcoin, la onda número 1 diaria. En cambio, en gráfico horario, ¿qué vemos? Onda número 1, onda número 2, onda número 3, onda número 4 y onda número 5. ¿Vale? Por lo cual, dentro de una onda número 1 diaria, se forman múltiples ondas en una hora, por ejemplo. ¿Pero qué pasará dentro de estas múltiples ondas de una hora? Pues que en un minuto pasará lo mismo. Onda número 1, onda número 2, onda número 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante en este sentido dos cosas. Primera, no os lo toméis al pie de la letra. Hay muchas variables, hay muchas variaciones y de la misma manera que comentamos la naturaleza de los patrones, hay que comentar la naturaleza de esto. No tenemos que ser muy estrictos en este sentido. Punto número 2, no es absolutamente necesario. Hay gente que no tiene en cuenta estos elementos, pese a que es muy importante y pese a que muchísima gente los tiene en cuenta, pues hay gente que no los tiene en cuenta, ya está, porque tiene en cuenta otros. Luego, no tenemos que esperar que siempre se cumpla, no siempre se va a cumplir, hay muchos ejemplos donde no se cumple. Por ejemplo, en gráfico diario, ahora mismo, estamos en un periodo de ¿esto qué es? Pues bueno, ¿qué más da lo que sea? Vamos a esperar a que haya rupturas, vamos a esperar a que haya un cambio de tendencia, un doble techo, un triángulo como aquí, y entonces empezamos a contar ondas. ¿Vale? Ahora mismo, pues puede ser un poco complejo, puede ser un poco difícil de averiguar, pero es que no siempre tenemos que averiguar. No hay que averiguar. A veces el precio no nos estará determinando ninguna dirección, como ahora, por ejemplo, un rango, ¿vale? Oye, y si de repente se forma aquí un triángulo o un patrón y se forma algo así, impulso, pullback, pues podemos empezar a buscar un sentido.
podemos empezar a buscar rupturas, podemos empezar a buscar elementos que nos digan, vale, vamos a ver una continuación. ¿Vale? Así que nada, es muy importante también que vosotros empecéis a practicar, que empecéis a buscar, que empecéis a entender, que lógicamente os veáis esta lección múltiples ocasiones, porque realmente tiene mucha chicha y no es fácil de entender, ¿vale? En el siguiente módulo vamos a hablar de análisis avanzado, hablaremos de halving, de ciclos de mercados, de multi-time frame analysis y demás, y nada, ya pasaremos luego posteriormente a las estrategias.